Bueno, este estudio que vamos a ver hoy le llamé Zafín Zafado es perdonado, y le voy a decir por qué. Cuando lo hice estaba pensando en una persona especialmente, y era en mí, en mí. Y estas preguntas que me hice yo quiero hacérselas a ustedes, y es algo muy duro lo que encontré aquí, y la escritura habla constantemente de cómo debemos de comunicarnos como creyentes. ¿Y qué tan bueno eres para comunicarte tú? ¿Qué tan bueno es para comunicarse? Sí, porque yo a veces digo una cosa y no me entienden, o no me doy a entender, no sé, o a veces digo algo y resulta que la persona a quien se lo dije salió ofendida porque no supe cómo decirlo, cosas como esas, ¿no? O que no puedo expresar exactamente lo que hay en mi pensamiento. No sé si a usted le pase también, y luego hay broncas por eso, ¿no? Y luego dices, no, es que no, a ver, busco las palabras adecuadas porque no era exactamente lo que estaba tratando de decir, o me malentendiste. ¿Alguna vez ha dicho eso? Me malentendiste, ¿sí? A veces es paro, ¿verdad? A veces es paro, ¿verdad? Cuando dices, es que no me entendiste, no quería decir eso. A veces es paro, pero a veces no nos damos a entender muy bien con nuestras palabras. Y a veces lo hacemos con toda intención también, ¿no? ¿Cómo son tus palabras? ¿Te das a entender? ¿Eres una persona que edifica con sus palabras o eres un destructor? Porque las palabras tienen mucho poder, mucho poder para edificar o para destruir. Las palabras que salen de nuestra boca, obvio, antes de salir de nuestra boca, ¿dónde se generaron? Acá, ¿verdad? Sí, en el corazón, acá. Todo lo que sale de nuestra boca se generó aquí arriba. Y esas palabras que salen de nuestra mente, que se piensan acá y que se expresan aquí a través de la lengua, pueden edificar, pueden destruir, pueden bendecir o pueden maldecir. Creo que no existe aquella vieja frase que nos justifica muy bien, y es cuando decimos, ay, perdón, lo dije sin pensar. ¿Cree que haya algo que se dice sin pensar? ¿Sí o no? No, todo se dice pensado, ¿verdad que sí? A veces lo piensas muy rápido y lo dices. O la otra frase también que nos justifica muy bien es cuando dices, perdón, es que estaba enojado, no sabía lo que decía. Claro que sí sabías lo que decías. Claro que sí sabíamos lo que decíamos. Y esto es algo que nos pega a todos, empezando por mí. Comunicación, según el diccionario, es el enlace entre dos puntos, ¿okay? Y se necesitan por lo menos dos para iniciar una comunicación. La comunicación puede ser de muchísimas maneras. Hay señales de humo, ¿verdad? Señas con la mano. Por lo general no sabemos varias groseras, pero esas no. Pero sí podemos darnos a entender con las manos, por ejemplo el lenguaje sordomudo y cosas como esas. Puede ser verbal, satelital, a través de internet. Bueno, hay muchas formas de comunicarse, ¿no? El punto es transmitir y recibir información de cualquier tipo, o sentimientos, o lo que quieres expresar. Las palabras y la manera en la que comunicamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son muy importantes, porque dice quiénes somos y lo que hay en nuestra mente. Tú puedes hablar con una persona por algunos minutos y a través de lo que él está expresando puedes saber a qué se dedica, o qué es lo que hace, o qué es lo que está sintiendo en ese momento, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Así es de que nuestra manera de hablar nos identifica. Pero nosotros como creyentes debemos de aprender a hablar en amor, determinar cuándo y cómo hablar, de qué manera debemos hablar, porque nuestras palabras deben ser de edificación, o por lo menos intentarlo, pero es algo difícil, que todo lo que digamos sea positivo, o que todo lo que digamos sea de edificación, porque tenemos muchas cosas que nos hacen
decir cosas que lastiman a veces, o que hacen daño, o que no tienen ninguna edificación. Conversaciones vanas a veces, ¿no? A veces la mayoría de nuestras conversaciones son muy vanas. No comunicamos nada interesante, nada edificante. Son conversaciones que no tienen pues peso de nada. Vamos a leer el Proverbios 12, por favor. 2 versículos voy a leer y de ahí voy a tocar algunos más. Proverbios 12, versos 18 y 19, y dice así: hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio de la verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. ¿Okay? Tengo una versión un poquito diferente. Señor, te damos gracias, Padre, te pedimos que a través de tu palabra hoy podamos aprender algo para nosotros, Señor, y que puedas, Señor, a través de tu palabra edificar nuestras vidas y ayudarnos a ser edificadores también, Señor, a pensar en lo que decimos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, estos proverbios, sí saben quién escribió Proverbios, ¿ya? ¿Quién nos escribió? Salomón. Y Salomón era un hombre ¿qué? Sabio. La Biblia dice que tenía una sabiduría impresionante, aunque alguna vez enseñamos en el libro de Éxodo, en el libro de Crónicas, de Reyes y algunas partes donde habla de la historia de Salomón, que la palabra que usa para sabiduría quiere decir sabiduría que Dios le dio para interpretar, ¿qué? Para interpretar el diseño del templo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar en que Salomón era un hombre muy sabio. Y Salomón nos dice que hay personas que sus palabras son tan destructoras que podrían compararse con un golpe de espada. En aquel entonces el arma más poderosa era una espada, ¿no? Entonces imagínate lo que está diciendo Salomón, ¿ves? O sea, ahora podríamos decir, hay personas que sus palabras son como balazos, algo que hace mucho daño. Y en ocasiones hablamos de tal manera que lastimamos, que herimos, y lo hacemos con toda la intención de hacerlo, de tirar espadazos, de hacer daño a través de nuestra manera de expresarnos, de destruir con nuestras palabras a quien consideramos que merece ser destruido. Y a veces tiramos con curva ciertas indirectas para que dentro de eso haya también cierto daño provocado. Palabras sarcásticas con el fin de lastimar, de hacer sentir mal a las personas que nos rodean, porque queremos hacerlo. El proverbio nos presenta un contraste también, el lado contrario, y nos presenta un tipo de personas que su hablar es medicina. Qué bonito, ¿no? Salomón, siendo un hombre sabio, considera en su reflexión que quien habla para edificar, para sanar, para beneficiar, es sabio. Lo considera un hombre sabio. Dice, quien habla, quien sus palabras son como medicina, hay sabiduría en él. Ahora la pregunta sería, ¿con cuál te identificas más? En tu hablar, ¿con alguien que sus palabras son medicina o con alguien que sus palabras son golpes de espada? Uy, nos vemos muy serios ahora sí a todos. Dense un aplauso, por favor. Eso fue bonito, ¿verdad? Eso fue bonito. Así que podemos edificar o destruir, hablar con insensatez o con sabiduría. Pero déjame decirte algo, las palabras son un reflejo de nuestra mente y de nuestra experiencia de vida. La forma en que tú hablas, que te expresas o lo que comunicas a través de tus palabras muestra lo que hay en tu cabeza, muestra cuál es tu experiencia de vida, muestra qué es lo que has vivido, qué es lo que te duele o qué es lo que no te duele. Pero la forma en que te comunicas enseña lo que hay en tu cabeza, enseña tus deseos más profundos,
En Lucas capítulo 6, verso 45, si me acompañas ahí. Voy a hablar un versículo muy conocido. Dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla su boca. Aunque aquí Jesús, en el contexto del capítulo, realmente está hablando de la hipocresía de los fariseos, nos muestra cómo nuestra mente se identifica con el lenguaje, con lo que hablamos. Y a veces es difícil expresar ciertas cosas porque nuestro lenguaje, que fue diseñado hace miles de años o que nació hace miles de años, alcanza muy bien para describir objetos físicos o materiales. Pero hay ciertas cosas que nuestro lenguaje no es capaz de describir en su totalidad. Y por eso tenemos que tener cuidado de cómo hablamos y cómo nos expresamos para tratar realmente de transmitir lo que hay en el pensamiento de manera veraz y apegada. Nuestras palabras hablan de lo que somos, pero no solo es un lenguaje, porque yo puedo tener un lenguaje muy bonito. Hace tiempo por ahí escribí algo y tiene que ver con esto, de cómo con las palabras podemos decir cosas tan bonitas que podríamos conmover el corazón de alguien. Pero si esas palabras no coinciden con nuestras acciones, pues entonces solamente es un lenguaje. Yo puedo decir muchas cosas bonitas, pero si mis acciones no coinciden con la forma en que hablo, pues entonces solamente es un lenguaje. En el caso del creyente, puedo tener un lenguaje muy religioso. Puedo hablar así: gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, gloria a Dios, amén, amén, amén. Bendecido y todos esos rollos que se dicen. Pero si las acciones no son congruentes con mi lenguaje, solo son palabras que no tienen ningún peso. Así que nuestras palabras de bendición deben coincidir con las acciones de nuestra vida, porque regularmente es más fácil hacer coincidir las palabras de daño con nuestra vida que la bendición. Las amenazas las cumplimos muy bien, y las decimos con muchas ganas, pero las bendiciones a veces batallamos para cumplir con ellas. Hay un libro que se llama Santiago y dedica todo un capítulo a esto. No lo voy a tocar todo porque en alguna ocasión ya lo he tocado, pero acompáñenme al capítulo 2 del libro de Santiago. En realidad se debería llamar Tiago. Y es verdad, Tiago, ese es el verdadero nombre, o Jacobs. El capítulo 2, en el verso 15 y 16 dice, fíjate nomás qué bonito esto, hablando de acción y lenguaje: si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, pues ¿de qué les aprovechará? Aunque aquí Santiago habla de fe, está hablando de fe, tenemos el ejemplo de aquel que quiere bendecir, pero solamente lo hace con palabras, sin acción. Entonces, ahí aquí está hablando de unas personas que tienen frío, que tienen hambre, llegan con alguien y le dice: oye, tengo hambre. Y dice: pues cómprate un Hemostil con eso. No, perdón, es al revés, le da más hambre con el Hemostil. Dice: oye, tengo hambre, pues come, ¿no? O tengo frío, pues ponte una chamarra. ¿De qué le serviría eso? En vez de, si tiene hambre, darle de comer, o si tiene frío, darle con qué taparse, ¿no? Entonces tenemos que procurar que nuestras palabras sean de edificación, pero acompañadas de acción. Porque yo le puedo decir a todos ustedes: Dios te bendiga, hermano, y muchas cosas, pero solamente son palabras, palabras, palabras. No hago nada para tratar
de que esa bendición sea efectiva en tu vida. Estoy orando por ti. ¿Sí? ¿Realmente estás orando? Las palabras también revelan el nivel en que te encuentras en tu relación con Dios. Vamos al capítulo siguiente de Santiago, capítulo 3, verso 2. Fíjate esto, qué interesante es. Dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. ¿Quiénes? Todos. ¿También el pastor? Sí, también el pastor. Y también José Luis, sí, también. Y aquel que está ahí atrás también. Y aquel también. ¿Quiénes ofendemos? Todos ofendemos en muchas cosas. Y dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Wow, qué interesante, ¿no? Mira, nada más que interesante. Así que Santiago nos dice que quien no ofende, y está hablando de las palabras, del lenguaje, de la forma en que te expresas, de la forma en que tratas a los demás con tus palabras. Dice: quien no ofende, dice, quien es capaz de refrenar su lengua, quien es capaz de no ofender en palabra, dice, ha alcanzado perfección. Wow. ¿Ves? A veces dices: pues no soy perfecto. Pues claro, no eres perfecto porque ofendes, ¿no? ¿Quieres que sea perfecto? Sí. ¿En dónde se encuentra la perfección? Y esto es simplemente porque no hace daño con sus palabras. Así es de que si quieres subir de nivel, si quieres caminar hacia la perfección, ¿sabes qué tienes que hacer? Cuidar la forma en que hablas, la forma en que te expresas para con los demás. Y esto no quiere decir, algunos confunden estas cosas y dicen: ya ves, no debes de decir groserías. Las groserías no existen, ¿ok? El hombre le da el sentido a un lenguaje de alguna manera, pero es alguien que hace daño con sus palabras. Pero si quieres subir de nivel, ¿cómo le dijeron? Calladito te ves más bonito, ¿okay? Y si vas a hablar, piensa la forma en que lo vas a hacer, porque ahí puedes subir de nivel, ¿okay? Y cuando hables, que sea lo justo y que sea algo que pensaste, que está dentro de la razón, y que el propósito sea edificar, corregir, animar. Eso dice, ¿no? Toda palabra es útil ¿para qué? Corregir, animar. Timoteo. Nunca destruir. En Gálatas también dice: si alguno de ustedes ha caído en una falta de ustedes que son espirituales, restaurarle, ¿qué? Con espíritu de mansedumbre, restaurar, no destruir. Sin embargo, hay algunos que creen que su ministerio se trata de destruir. No es así. Nuestras palabras siempre revelan en quienes estamos enfocados. Si estás enfocado en ti, en Dios o en los demás. Pero por lo general estamos enfocados en nosotros mismos, y nuestras palabras lo revelan, porque siempre hablamos de cómo me siento, de lo que me molestó, de lo que no me gustó, de lo que bla, 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 yo, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Créame que esto me está doliendo a mí más que a nadie, ¿eh? Y más cuando lo estaba preparando, hasta llegué a pensar: mejor no lo digo, porque me pega. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Mira nada más que declaración tan bonita: porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, ¿qué? Refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Está pesado esto, ¿no? Y este llamado es para todo creyente. Tenga un mes de creyente, 10 años, sea maduro, inmaduro, como sea, este llamado es a todo el creyente. Y Pedro da la fórmula para que tus días sean buenos.
¿Quién le gustaría tener días buenos? Así que digas, este día ha sido pero chido. ¿Sí? En pocas palabras, ¿te la quieres llevar tranquilo, hermano? Hermana, ¿se la quiere llevar tranquila o no? ¿Se lo quiere llevar tranquilo? Bueno, pues ya no hables de más. Yo me meto en cada bronca por hablar de más. Y cuando hables, fíjate muy bien en lo que dices. No hables mucho. Dicen que las mujeres hablan más que los hombres, pero a mí la otra vez me dijeron que yo hablo más que una mujer. No sé, tal vez que sí. Y cuando hables, que sea para bendecir, no para engañar. Y tratar de sacar provecho de cada mentira. Hay gente que lo hace así. Su habla es solo engaño y tratan de sacar provecho de cada mentira. Y las mentiras se generan en tu mente también. Pero si quieres evitar los malos días y generar buenos días en tu vida, refrena tu lengua. El que ama la vida, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, que refrena su lengua. Wow, qué tremendo. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, ¿cómo debo hablar? ¿Con quién debo hablar? ¿Qué debo de hacer? Bueno, primero, mi primera comunicación tiene que ser ¿con quién? Con Dios. Cuando yo me levanto en la mañana o en cualquier momento, mi comunicación primero tiene que ser con Dios. Seguimos en el libro de Santiago, pero ahora vaya al capítulo 1. A veces decimos, es que yo soy muy tonto para hablar. A veces me voy de largo y digo cosas que no quiero decir y es que no. Dice Santiago capítulo 1 verso 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Señor, dame sabiduría para hablar este día, porque a través de lo que digo he hecho tantas tonterías. ¿Usted no? ¿O sí? Y luego ya que lo dijo, ya es imposible volverlo a meter. Ya se salió, no es de que lo alcances así en el aire y, ya. No se puede. Una vez que salió, salió. Debemos de tener sabiduría para hablar. Después debemos hablar con nosotros mismos, hermano. Debemos de hablar con nosotros mismos. Primero con Dios, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé entendimiento. Y luego a nosotros mismos. Acompáñame a Romanos, por favor. Capítulo 2. ¿Se acuerdan de una mujer que salía en la televisión que le decían la tarabilla? Que hablaba rapidísimo. Eso no debe existir en nosotros. Tranquilos. Romanos 2, verso 21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a sí mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Wow. Antes de querer corregir a alguien, antes de querer enseñar algo, tengo que estar seguro que eso que voy a enseñar o que voy a hablar es una realidad en mi vida. Eso es lo difícil de estar aquí. Tú que predicas que no se debe robar, andas robando. Wow, qué tremendo, ¿no? Tú que quieres corregir a los demás y que insultas y que te pones por encima de los demás y que eres el ejemplo, y regañas a alguien porque cometió un error y ¿por qué no te examinas a ti mismo? Primero, antes de querer corregir a los demás, antes de querer enseñar, ¿por qué no te ves a ti mismo o nos vemos a nosotros mismos? Si lo que enseño, lo que hablo, está de acuerdo con mi forma de vida. Si no,
mejor ni andes de exhortador, ni de regañador. Y después que haya hablado con Dios y haya examinado mi vida, entonces voy a comenzar a hablar con los demás. Pero no con los necios. Proverbios dice: no hables con necios, pierdes tu tiempo. No hables con necios, habla con sabios. Fíjate con quién hablas. Cuando tú llevas el mensaje de Dios, quien no está interesado en el mensaje de Dios, quien te debate, quien es necio, no pierda su tiempo. Quien no entiende razones, olvídalo. ¿Para qué platicar con alguien que no entiende razones? Que es necio, que todo lo sabe. Pierdes tu tiempo cuando platicas con alguien que todo lo sabe, que todo te rebate. Que tú dices verde y él dice no, azul. Tú dices blanco, no, negro. Arriba, no, abajo. Qué pérdida de tiempo y qué desgastante. Tampoco hables con quien solo habla tonterías. No te va a escuchar. Y cuando tú caes en esto, te conviertes en un necio también. Al hablar con necios, nos convertimos en necios. Pero sí habla con quien necesita saber de Dios, con los que necesitan esperanza, con los que necesitan consuelo y dirección, restauración, y que tus palabras sean como medicina. Aprenda a que sus palabras sean como medicina. Aprenda a bendecir a los demás a través de su forma de hablar, porque eso es lo que hay en su pensamiento. Aprendamos a transformar nuestro pensamiento para que nuestro lenguaje sea transformado también. ¿Cómo y cuándo debo hablar? ¿Cómo y cuándo debo hablar? No te apresures mucho al hablar. Solamente habla cuando tengas la información completa y verás. Cuando tengas la información completa necesaria y verás. Si no, ni siquiera hables. No te adelantes. No juzgues. No comiences a hablar sin antes tener toda la documentación completa, porque puedes quedar avergonzado. No te puedes salir mal. ¿Sí me entiende? Escucha con atención antes de hablar y piensa lo que vas a decir. Escucha antes todos los argumentos antes de sacar conclusiones. ¿No le ha pasado así? Que apenas usted va a empezar a hablar y la persona que es su interlocutor, cuando apenas es que ya te interrumpió y ya está en otro, o sea, ni siquiera ha escuchado la idea completa cuando ya te está rebatiendo y les, oye, déjame hablar, escucha primero y luego ya me dices qué onda, ¿no? Pero déjame terminar mi pensamiento, mi frase completa. Apenas llevo 2 palabras y ya te metiste. ¿No hace así usted? Yo también procuro hacerlo lo más seguido. No, la verdad es que todos nos equivocamos, ¿no? Acabamos de leer que todos ofendemos. De alguna u otra manera todos ofendemos, porque si no fuéramos perfectos, dice que el que no ofende en palabra ha alcanzado perfección. A veces andamos buscando la perfección en otras formas, ¿no? Ya cae. Aprendamos a hablar, a bendecir. Y no estoy hablando de que tengas un lenguaje religioso únicamente, sino que tus palabras sean medicina, que sean positivas siempre. Proverbios 18, verso 13 dice, mira nada más, el que responde palabra antes de oír, le es locura y oprobio. ¿Ok? El que responde palabra antes de oír está locochón. O sea, es un acelerado. ¿Sí me entiende ahí, verdad? Todos entendemos eso, ¿verdad? No hables antes de escuchar. Primero escucha, pero escucha todo el concepto completo. Porque cómo batallamos con eso, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Ay, ¿qué? Acabamos de decir que no se dicen mentiras.
Batallamos mucho con eso. Yo he hecho mucho daño a través de eso, ¿no? De verdad. Porque a veces me adelanto, digo, y escuchemos. Si no va, es locura y oprobio. Enfócate en hechos, no en opiniones. Haz preguntas que te lleven al conocimiento. Haz preguntas que te lleven a comprender. No solamente hagas preguntas que se responden sí o no. Ve a lo profundo. Y tampoco respondas rápido antes de escuchar el concepto completo. Habla después de pensar. Y piensa lo que vas a decir. ¿Está de acuerdo? ¿Todos lo pensaron? ¿Está de acuerdo? Ah. Sí. O sea, lo piensas primero, ¿qué? ¿Están de acuerdo? Ya les di tiempo para pensar. Santiago otra vez, capítulo 1, hablando de lo mismo, verso 19, dice: por esto, hermanos míos amados, dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo? Aprende a escuchar antes de hablar. Y cuando hables, no te prendas, cerillito. Ajá. Y cuando hablas, no te prendas, cerillito, porque ¿cómo se prenden de volada? O sea, todavía no termina la persona ni de hablar cuando ya le quieres golpear. Aprendamos a escuchar. Y cuando hablemos con calma, sin airarse. O sea, sin ser altanero en tu forma de hablar. ¿Ok? ¿Alguno de aquí se considera altanero? ¿No? Los que van a altar ya son altaneros, ¿no? De repente llegamos a hacerlo, ¿no? Y aún a veces con personas que debemos de tener mucho respeto, ¿no? Nos ponemos al tú por tú, ¿no? Dices, es que se me puso al tú por tú. Esta es la fórmula. Siempre atento a escuchar. Y antes de hablar, pensar lo que vas a decir. Y obvio, Santiago recomienda, responde sin coraje, hermano. Es decir, no le metas emociones. No dejes que tus emociones controlen tu forma de hablar y te lleven a otra parte. Escucha con atención, responde con sabiduría, pero sin que las emociones estén dentro de tu respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Cabeza fría. Con tu cabecita fría, porque si te calientas, la riegas y a veces terminas sin dientes. Habla bendición, aun cuando te insulten, ¿no? La Biblia dice la respuesta blanda, ¿qué? Aplaca la ira. Si alguien te grita y le contestas gritando, pues se prenden las cosas y terminan en trancazos. Pero si alguien te dice, es que eres un idiota, sí, soy bien idiota. No, también eso prende, ¿verdad? Habla bendición cuando te insulten. Eso dijo Jesús. Habla siempre en amor. Y ya sabes que el amor, que es ¿qué? Paciente, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor, todo lo soporta, etcétera, etcétera. ¿Eres un amoroso? ¿Tienes amor de Dios en tu corazón o no? ¿Sí o no? Le batallamos bastante. Le batallamos. Sí, nos gana de repente. Y el amor cubre multitud de pecados, según dice Primera de Pedro 4:8. Así es de que cuando hablemos, dejemos a un lado nuestro sentir, nuestras emociones, lo que sientas en ese momento, y siempre habla con tu cabecita fría. Dice Efesios 4, versos 25, 26 y 27.
Por lo cual, dejando la mentira, y luego que dice, hablad verdad, cada uno con quién, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de creyentes. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, aquí parece, bueno, por fin me tengo que airar o no. Sí, puede haber cierta molestia, pero no hasta llegar al pecado. ¿Sí me entiende? O sea, sí puedes decir, una cosa es airarse y otra cosa es prenderse. ¿Estás molesto? Sí, estoy molesto. Ahora sí, tranquilo. ¿Estás molesto? Sí, estoy molesto. No acá gritando, ¿verdad? Sí, estoy molesto. No, tranquilo. Porque si no, ¿das lugar a quién? Al diablo. ¿Okay? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No te vayas a dormir enojado. Arregla las cosas. ¿Cuántos han ido a dormir enojados? ¿No? Todavía traes la cara de enojado tú desde ayer. ¿Cuántos han ido a dormir enojados? ¿Muchos? ¿Sí? Y se dejan de hablar. Y al otro día siguen enojados. Y le hablas y dices, buenos días. Buenos días. Chao. Así es de que tu hablar tiene que ser sin contender, sin dejarse llevar por tus emociones. Hermano, procuremos hablar con gentileza siempre, pero también con confianza, ¿okay? Y autoridad. Y cuando digo autoridad, no es que tú eres el que regaña a todos, sino que eres el ejemplo de todos. Entonces, cuando tú seas el ejemplo de todos, entonces sí puedes regañar. Mientras no. ¿Qué no debo decir? ¿Qué no debo decir? ¿No hay niños aquí? ¿Qué no debo decir? Que los Reyes Magos son… ¿Quiénes son? Melchor, Gaspar y Baltasar. Bien. Nada, ¿qué no debo decir? Pues obvio, lo primero que no debo decir, y es un mandamiento, es que no mentir. No debo hablar mentira. Una mentira te lleva a otra mentira, y una mentira tapa otra mentira, y otra, y al final, tu vida siempre ha sido una mentira. ¿Se acuerdan de esa? No palabras de engaño, hermano, no palabras de ira, no maldecir, no hablar con amargura. Toin, ¿a quién le cayó esa? Uy, señora, esa me… No hablar con amargura, ¿ok? Porque ¿sabe qué son todas estas cosas? Hablar con mentira, maldecir, hablar con amargura, son manifestaciones de maldad, de injusticia, y además revela que tienes una mala relación con Dios y con los demás. Y el otro lado, el lado contrario, tampoco seas muy adulador, con palabras que alimentan el ego de los demás. Es decir, tampoco andes de barbero, tampoco tienes que andar ahí de lambebotas, ¿sí? De verdad, tienes que ser auténtico. Otra cosa, hermanos, por favor, esto casi no se nos da a los cristianos. No anden de chismosos, por favor. ¿Sabe por qué? Porque el chisme produce contienda. Y cuando andas de chismoso, aún cuando todavía no tienes toda la información completa, ni sabes todo el caso completo, andas de chismoso, o andamos de chismosos. Produce contienda y daño. El chisme debe ser calientito, no. El chisme debe ser eliminado de nuestra vida, ¿ok? El chisme debe ser eliminado de nuestra vida como creyentes. Y otra cosa, no debes asociarte con chismosos, ni escuchar chismes.
Cuando le vengan con un chisme, lo primero que tienen que hacer es taparse los oídos y decirle dubidú, dubidá, dubidú, dubidá, dubidú. No escuche chismes, no escuche. Otra cosa que no debemos hacer y no hablar tanto, no debes andar presumiendo tus logros, ni que tú eres acá el wow, ni andar publicando todas esas cositas de que ay, yo acá y wow. Porque si tienes algo bueno en tu vida, es un regalo de Dios. Si has logrado algo en tu vida, si tienes éxito en algo, es porque es un regalo de Dios. Y hacer alarde de uno mismo revela en quién estás enfocado y que eres un arrogante. Wow. Así que en contraste, hermano, tú siempre tienes que hablar verdad, tú siempre tienes que hablar palabra de Dios. No andes hablando filosofías huecas de hombre, ni taradeces como esas. Evita el yo pienso, el yo creo. Mejor decir, la palabra de Dios dice esto. Nadie te ha llamado a ser juez. El único que es juez es Dios. El único que es admirable consejero, príncipe de paz, ¿quién es? Es Jesús. Habla palabras de acuerdo con la Escritura. Y si no son de acuerdo con la Escritura, que sean buenas palabras, palabras con el fin de edificar a los demás. Elimina las palabras nocivas de tu mente. ¿Cuáles son las palabras nocivas? Dígame una palabra nociva. ¿Cuál es palabra nociva? Te voy a decir una. Eres un... Elimínela. Otra que debe eliminar en sentido negativo es cuando dicen, es que tú siempre, porque no es siempre, pero nos encanta decir, es que tú siempre, o es que tú nunca. Saque eso de su vida. O siempre es lo mismo contigo, eres un esto, eres un el otro. Todo en sentido negativo. Saque eso de su vida. Concéntrate en edificar, en llenar las necesidades del momento. Casi terminamos, hermano, no se duerma. Segunda de Corintios capítulo 5. Con eso voy a terminar y después le voy a pedir a los músicos, voy a edificar a los músicos moleros Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. ¿Ok? ¿Somos qué? Embajadores de Cristo. Así que hablemos como tal, hermano, como embajadores de Cristo, como enviados, como representantes de Cristo. Eso es lo que somos, representantes de Cristo. ¿Cree eso o no? ¿Usted cree que es un representante de Cristo o no? ¿No? Algunos andamos muy lejos, pero deberíamos de serlo, ¿verdad? ¿Cómo representas a Cristo? Imagínate el embajador de Timbuktu acá. ¿Qué es eso? Un lugar muy lejano. Bueno, el embajador de lo que quieras, en la embajada en otro país. ¿Cómo cree que se conduzca ese hombre para representar a su país en un país extranjero? ¿Cómo cree que se conduzca un embajador? De la mejor manera posible, porque está representando a su nación en otra nación. ¿Cómo debemos de presentarnos nosotros como embajadores de Cristo? Piense eso.
Mi manera de hablar representa a Cristo. Mi manera de pensar, mi manera de conducirme representa a Cristo o no. Y luego dice que tenemos el ministerio de reconciliación. Entonces el propósito es de llevar a cabo el ministerio de reconciliación con el hombre, de Dios con el hombre. A eso nos llamó Dios. No andar de contenciosos, peleoneros y acá, nada de eso. Nos llamó a correr un ministerio de reconciliación. Así que siempre debemos recordar que Dios nos llamó ¿para qué? Para darle gloria. Vénganse muchachos, por favor. ¿Para qué nos llamó Dios? Para darle gloria. ¿Okay? ¿A través de qué? A través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de vida. De la manera en que hablamos, de la manera en que nos expresamos y para qué lo hacemos, revela quién está en nuestro corazón. La manera en que te expresas y la manera en que lo haces revela quién está en tu corazón. ¿Quién está en tu corazón, hermano? ¿Jesús? ¿Sí? ¿Quién está en tu corazón en este momento? De verdad, Jesús. Bien. Que tus palabras sean de alabanza a Dios, de humildad hacia los demás, de edificación, y que hables de ti también con cordura. No hables más allá de ti, de lo que eres. Y que Dios bendiga tu hablar, que nos dé sabiduría y que aprendamos realmente a hacer bendición, a llevar bendición. Ponte de pie, hermano, y busca en tu corazón ahorita, así de veras. Y yo primero que todos ustedes les digo, si yo te he ofendido en algún momento con mi manera de hablar, de expresarme o con mis acciones, delante de Dios, hoy te pido que me perdones, porque sé que lo he hecho. Así es de que primero te pido perdón. Y si hay alguien aquí que tenga que ponerse a cuentas con Dios o con la persona que está ahí a tu lado, tal vez, no sé, y decir perdón por lo que dije, no sabía esto que acabas de decir. ¿Sí? Pongámonos a cuentas con Dios todos, ¿sí? Aquel que es capaz de no ofender en palabra, ¿qué dice? Ha alcanzado perfección. Qué difícil, pero lo podemos intentar, ¿no crees? Sí, lo podemos intentar. Cierra tus ojos. Padre, bendice este tiempo, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Y Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en ti, Señor, y tú en nosotros, Señor, para que mi hablar sea conforme a las palabras de Dios, Señor. Señor Jesús, yo sé que tú hablaste con autoridad porque eras ejemplo, Señor. Tú podías hablar con esa autoridad porque eras el ejemplo de todos. Y sé que tus palabras siempre fueron medicina, Señor. Y cuando eran palabras duras era porque era justo lo que decías, Señor. Ayúdanos, Padre, a no juzgar, a no ir más allá de lo que tenemos que hacer, a no hablar con dolo, Señor, sino con bendición. Ayúdanos, Padre, a ser embajadores tuyos, a representarte y a ser tus hijos en cada momento, en el nombre de Jesús. Amén.